Tú estás realmente en un proceso que reconoces ya cada vez más fácilmente estos quiebres que a veces tenemos y que muchas veces responden a este patrón inconsciente que venimos heredando, ¿no? No olvides que inconscientemente en el círculo del maltrato muchas veces repetimos lo que inconscientemente nos fue impregnado, ¿no? Es como una regla matemática, entonces se fluye así de manera inconsciente y súbita. Lo interesante es que al menos ahora tú eres consciente de eso, y esa es una gran diferencia a seguirlo repitiendo sin tener ninguna conciencia de ello. Entonces, este es un gran factor. Dos, creo que sí, lo que dice tu amiga es muy valioso, trabajar más en reconciliarte contigo mismo y obviamente con tu bebé, claro, pero más contigo mismo, porque eso es un dolor que estamos acarreando, ¿no? Y que inconscientemente sigue ahí latente, está latente, sigue filtrándose, no porque no deba, sino porque hay que seguir trabajándolo todavía. Tenemos que seguirlo evacuando, tenemos que seguirlo liberando hasta que deje de doler. Esa es un poco la regla de la sanación, ¿no? Entonces, igual que la homeopatía, la idea es que cada vez vaya liberando la causa emocional que está manteniendo el síntoma. Exactamente igual. Entonces, la meta es ser conscientes y cada vez actuar más a priori en el sentido de detener ese tipo de impulsos. Creo que lo estás haciendo bien. Y claro, la relación de lo que tal vez fue tu padre contigo, hay una diferencia abismal contigo, tú eres totalmente diferente, a pesar de que tenemos, claro, como bien dices, estos pequeños resbalones. Pero como decimos acá en Ecuador, un resbalón no es caída, así que tenemos que levantarnos y seguir adelante, ¿cierto? Entonces, saber que esto es valioso para ti, para tu crecimiento como ser humano, como padre, obviamente, y de ir conociendo cada vez más la posibilidad de saber que estamos en ese proceso también. No es que nacimos ya con un manual de ser buen papá o mal papá. Va fluyendo en el camino y a todos nos pasa. Bueno, uh-huh. A mí me parece muy valioso lo que tú estás diciendo porque eso nos da la pauta de que tienes la fuerza de voluntad, el carácter para lograr disciplinarte y evitar recaer en estas tentaciones mundanas, ¿no? Que ya sabemos que son muy fuertes y son muy... Entonces, porque claro, por el nivel de endorfinas que nos liberan, entonces obviamente por eso se vuelve adictivo. Creo que eso, para eso es tener una fuerza de voluntad muy firme y una voluntad bastante eh, reconstructiva, que se va cada vez creando y se va reformando a sí mismo. Entonces creo que eso es valioso. Y obviamente la tentación de recaer, pues siempre va a estar ahí latente. Esto es como dicen los doble A's, ¿no? Los alcohólicos anónimos. Solo por hoy no voy a beber, porque la tentación es latente, ¿no? Alguna vez en un congreso veíamos un símil y claro, muchas veces las personas que tienen este problema de la adicción, sobre todo a las drogas, es como cuando estás con fuerte infección de estómago y quieres correr a un baño. Esa es la desesperación, el nivel de desesperación, o trataban de mirarlo con ese ejemplo un poco burdo, pero que es bastante real para tratar de entender esa desesperación terrible que tienen las personas por volver al consumo, ¿no? Entonces sí es fuerte este tema de, del consumo y obviamente de luchar con el síndrome de abstinencia. Entonces, claro, en mayor o menor grado se puede lograr, se puede manejar, pero nunca es que desaparece. Entonces sí es muy importante aceptar esto como una realidad. En los congresos que yo doy siempre digo también que yo intento solo por hoy dejar de ser machista, ¿no? Porque también es otra adicción que nos tenemos así metida en los huesos. Entonces, creo que es importante eso, al menos reconocer, estar claros de que eso al menos intento cambiarlo de manera consciente, aunque inconscientemente, perdón, a veces también tengan estos brotes que hay que trabajarlos. Entonces, hacer consciente lo que inconscientemente me sigue provocando esta dificultad, este dolor, esta recaída, esta actitud o esta conducta, ¿sí? Trabajar del origen, porque lo importante es eso, que tú estés consciente y que estés actuando sobre ello.
Y claro, solo por hoy intento no ser violento, solo por hoy intento no ser machista, solo por hoy no voy a beber, si me explico, o no voy a fumar también. Entonces esto es importante de tener en cuenta. Y segundo, y creo que incluso lo más importante es tener resiliencia contigo mismo, ¿no? De que estás haciendo un trabajo, de que estás esforzando, pero claro, como todo ser humano, no somos perfectos, eso ya lo decía Nietzsche hace más de 100 años, ¿no? Nosotros somos cada vez buscando esa perfección, ¿no? El Uber hombre, ¿no? El superhombre, un poco así. Entonces, claro, la meta es compleja porque llegar a ese Ubermensch, creo que es en alemán, ¿no? Es justamente complejo, pero ese es el camino. Y crearlo, irlo formando, irlo puliendo, creo que es la tarea de todos los seres humanos. La terapia es parte de ese caminar, de ese descubrirme, de ese crecer individualmente, ese crecimiento personal que me permite desarrollarme e intentar ser cada vez una mejor persona. Con la familia, con la pareja, con los hijos, con el trabajo, con las personas. Creo que esa es la meta. Y eso ya lo ha dicho el Dalai Lama y el Cristo hace más de 2000 años, más aún todavía, ¿no? Entonces, la meta de aquí es justamente ser más resiliente contigo mismo y saber que estás en ese proceso, que estás cada vez mejorando, pero que de vez en cuando, como todo ser humano, también pues tenemos un pequeño resbalón que no es caída. ¿Qué opinas tú? A mí me parece muy valioso lo que tú estás diciendo porque eso nos da la pauta de que tienes la fuerza de voluntad, el carácter para lograr disciplinarte y evitar recaer en estas tentaciones mundanas, ¿no? Que ya sabemos que son muy fuertes y son muy... Entonces, porque claro, por el nivel de endorfinas que nos liberan, entonces obviamente por eso se vuelve adictivo. Creo que para eso es tener una fuerza de voluntad muy firme y una voluntad bastante reconstructiva, que se va cada vez creando y se va reformando a sí mismo. Entonces creo que eso es valioso. Y obviamente la tentación de recaer pues siempre va a estar ahí latente. Esto es como dicen los AA, ¿no? Los alcohólicos anónimos, solo por hoy no voy a beber porque la tentación es latente, ¿no? Alguna vez en un congreso decíamos un símil y claro, muchas veces las personas que tienen este problema de la adicción, sobre todo a las drogas, es como cuando estás con fuerte infección de estómago y quieres correr a un baño. Esa es la desesperación, el nivel de desesperación, o trataban de mirarlo con ese ejemplo un poco burdo, pero que es bastante real para tratar de entender esa desesperación terrible que tienen las personas por volver al consumo, ¿no? Entonces sí es fuerte este tema del consumo y obviamente de luchar con el síndrome de abstinencia. Entonces, claro, en mayor o menor grado se puede lograr, se puede manejar, pero nunca es que desaparece. Entonces sí es muy importante aceptar esto como una realidad. En los congresos que yo doy siempre digo también que yo intento solo por hoy dejar de ser machista, ¿no? Porque también es otra adicción que nos tenemos así metida en los huesos. Entonces creo que es importante eso, al menos reconocer, estar claros de que eso al menos intento cambiarlo de manera consciente, aunque inconscientemente, perdón, a veces también tengan estos brotes que hay que trabajarlos. Entonces, hacer consciente lo que inconscientemente me sigue provocando esta dificultad, este dolor, esta recaída, esta actitud o esta conducta, ¿sí? Trabajar del origen, porque lo importante es eso, que tú estés consciente y que estés actuando sobre ello. Y claro, solo por hoy intento no ser violento, solo por hoy intento no ser machista, solo por hoy no voy a beber, si me explico, o no voy a fumar también. Entonces esto es importante de tener en cuenta. Y segundo, y creo que incluso lo más importante es tener resiliencia contigo mismo, ¿no? De que estás haciendo un trabajo, de que estás esforzando, pero claro, como todo ser humano, no somos perfectos, eso ya lo decía Nietzsche hace más de 100 años, ¿no? Nosotros somos cada vez buscando esa perfección, ¿no? El Uber hombre, ¿no? El superhombre, un poco así. Entonces, claro, la meta es compleja porque llegar a ese Ubermensch, creo que es en alemán, ¿no? Es justamente complejo,
pero ese es el camino. Y crearlo, irlo formando, irlo puliendo, creo que es la tarea de todos los seres humanos. La terapia es parte de ese caminar, de ese descubrirme, de ese crecer individualmente, de ese crecimiento personal que me permite desarrollarme e intentar ser cada vez una mejor persona. Con la familia, con la pareja, con los hijos, con el trabajo, con las personas. Creo que esa es la meta. Y eso ya lo ha dicho el Dalai Lama y el Cristo hace más de 2000 años, más aún todavía, ¿no? Entonces, la meta de aquí es justamente ser más resiliente contigo mismo y saber que estás en ese proceso, que estás cada vez mejorando, pero que de vez en cuando, como todo ser humano también, pues tenemos un pequeño resbalón que no es caída. Esa es justamente la meta, transformarlo en aprendizaje, en lugar de estarte ahí latigueando con la culpa, que lamentablemente es esa, ¿no? La tarea que todos nos sumamos, que ayuda de alguna manera a tomar conciencia, pero seguirte latigueando y latigueando no sirve de nada. Hay que transformarlo en aprendizaje y cada vez ser más consciente de que eso hay que evitarlo. Igual que los cigarrillos que dices o lo otro, ¿no? Sí, cada vez evitarlo. Y hacer que, o permitir que esa pulsión, como decía Freud, ¿no? Hace más de 100 años, que toda esa energía de esa libido, ¿a dónde va? Eso también sería interesante, buscar un mecanismo que permita desviar, como dices, ¿no? Esas ganas de pegarme un cigarrillo por algo más saludable, que sería, no sé, respiro ahora 1000 veces y disfruto más de disfrutar este aire puro abrazando un árbol, por poner un ejemplo así como muy rápido. ¿Sí me explico? ¿Cómo estaríamos canalizando esa energía? Sería más bien la pregunta. Y cómo transformar ese aprendizaje, perdón, esas culpas en aprendizajes para tu vida. ¿En qué tú más o menos lo canalizarías? Bueno, en ese punto yo vuelvo a subrayar, por favor, y creo que ya lo he dicho otras veces, no necesariamente tenemos que encontrarnos en una terapia si es que estás así muy agobiado. Me puedes escribir a mi correo, ¿no? Ahí contándome todo lo que está pasando, te diré, no sé, un par de cosas tal vez, decir como, párate de cabeza, no sé, o sal a hacer deporte, corre 1000 metros, qué sé yo, ¿no? Pues para que no te sientas como muy agobiado hasta que podamos encontrarnos y hacer la terapia nuevamente, ¿sí me explico? Entonces con confianza, por favor, cuando veces que quieras, escribe y cuéntame ahí como permitiendo una catarsis, ¿no? Que ya será bastante bueno, ¿sí? Y lo demás pues ya lo vamos acomodando de a poco más adelante. Entonces eso vale subrayarlo. ¿Eh?